Hola a todos y bienvenidos a esta cápsula de video. Hoy nos sumergiremos en un tema de vital importancia para la dignidad y la justicia en cualquier sociedad. Estamos hablando de los derechos humanos. A lo largo de los próximos minutos desglosaremos su marco teórico, exploraremos sus principios fundamentales y entenderemos qué son las garantías que los protegen. Para ello, nos basaremos en pilares jurídicos esenciales como nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la trascendental Declaración Universal de Derechos Humanos y la influyente Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Prepárense para comprender por qué estos derechos son la base de una vida plena para cada individuo. Marco teórico de los derechos humanos y sus principios. Los derechos humanos son, en esencia, esas prerrogativas inherentes a cada persona simplemente por el hecho de ser humana. Son un conjunto de facultades y libertades que nos pertenecen desde el nacimiento y que son indispensables para nuestro desarrollo integral y para vivir en una sociedad justa y organizada. No son un favor o una concesión del Estado, sino un reconocimiento a nuestra dignidad intrínseca. Se caracterizan por ser universales, inalienables, no se pueden quitar, indivisibles porque forman un todo, interdependientes porque se relacionan entre sí y progresivos porque su alcance siempre busca expandirse. Son el cimiento sobre el cual se construye una vida digna y libre para todos, sin excepciones. Principios de los derechos humanos. Los principios son los pilares éticos y jurídicos que no solo orientan la interpretación de los derechos humanos, sino que también guían la obligación de los estados de protegerlos y hacerlos efectivos. En México, el artículo 1 de nuestra Constitución es la brújula que marca el rumbo de los derechos humanos. Este artículo es revolucionario porque establece que todas las personas en nuestro territorio gozarán de los derechos humanos, no solo los reconocidos en la propia Constitución, sino también aquellos contenidos en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Pero va más allá, impone a todas las autoridades, sin importar su nivel o función, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos. Esto significa que desde el presidente hasta el funcionario municipal más pequeño, todos tienen la responsabilidad de actuar conforme a estos principios. Además, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier daño y violación a los derechos humanos. Un ejemplo es que si una persona sufre una detención arbitraria, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar a los responsables y reparar el daño causado conforme a lo establecido en este artículo. Universalidad. El principio de universalidad es uno de los más poderosos. Significa que los derechos humanos son para todas las personas, en todas partes del mundo, sin importar su nacionalidad, su etnia, su género o su religión, orientación sexual, condición social o cualquier otra característica. No hay distinción posible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, lo consagra en su artículo 2 al afirmar que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. Esto subraya que la dignidad humana es el fundamento común que nos une a todos. Un ejemplo es el derecho a la educación,
ya que el derecho a la educación es el mismo para un niño en México que para un niño en El Salvador, sin importar su origen étnico o económico. Interdependencia. La interdependencia nos enseña que los derechos humanos no son islas aisladas, sino que están intrínsecamente conectadas. El ejercicio de un derecho a menudo depende o influye en el ejercicio de otro. Por ejemplo, el derecho a la educación está ligado al derecho al trabajo, y el derecho a la libertad de expresión puede ser fundamental para el derecho a participar en la vida política. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, aunque no lo lista como un artículo específico, lo refleja en su estructura y espíritu al reconocer que las diferentes categorías de derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales constituyen un todo indisoluble. No se puede garantizar plenamente una sin considerar a las demás. Un ejemplo que es para que una persona pueda ejercer plenamente su derecho a la salud, derecho social, necesita también tener acceso a la información y libertad de expresión sobre los tratamientos y las condiciones y no ser discriminada por su condición física o por su condición étnica. Indivisibilidad. Complementando la interdependencia, la indivisibilidad significa que no se puede priorizar un tipo de derecho sobre otro. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y deben ser garantizados de manera integral. No hay derechos de primera o de segunda categoría. La vida digna requiere el respeto de todos y cada uno de los derechos. Esto implica que los estados no pueden elegir cuáles derechos proteger y cuáles ignorar. La Convención Americana, al igual que otros instrumentos internacionales, promueve esta visión holística de los derechos, insistiendo que la protección de la dignidad humana exige un enfoque completo y sin fragmentaciones. Un ejemplo es: no se puede argumentar que el derecho a la propiedad es más importante que el derecho a la vida o a la libertad. Todos los derechos deben ser protegidos y respetados en igual medida. Progresividad. El principio de progresividad es una promesa de mejora continua. Establece que el disfrute de los derechos humanos debe ser cada vez mayor y más amplio. Esto significa que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar que los derechos se realicen de manera forma, plena y efectiva, expandiendo su alcance y mejorando las condiciones para su ejercicio. El artículo 1 constitucional de México lo incorpora explícitamente, indicando que las autoridades deben garantizar los derechos humanos en conformidad con este principio, lo que implica que no se pueden dar pasos hacia atrás en su protección, sino solamente hacia adelante. Un ejemplo es la ampliación de la cobertura de servicios de salud gratuitas o la intrusión de nuevas enfermedades en el cuadro básico de atención médica. No regresión. Estrechamente ligado a la progresividad, el principio de no regresión actúa como un freno. Significa que una vez que se ha alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, el Estado no puede, sin una justificación sumamente sólida y excepcional, disminuirlo o suprimirlo. Este principio busca salvaguardar los avances logrados en materia de derechos humanos. Aunque no siempre se encuentre en un artículo específico de la ley, es un principio fundamental
en el derecho internacional. Un ejemplo es si una ley establece el acceso universal a la educación primaria, una reforma posterior no podría limitar ese acceso a solo un porcentaje de la población, sin una justificación válida y excepcional. Concepto de garantías. Finalmente hablaremos de las garantías. Es crucial distinguirlas de los derechos y en sí mismos. Las garantías son los medios e instrumentos o mecanismos jurídicos que la Constitución y las leyes establecen para hacer efectivas y proteger los derechos humanos. No son el derecho a la libertad, sino el recurso legal que tienes si tu libertad es violada. En México, un ejemplo claro es el juicio de amparo, una herramienta poderosa que permite a las personas defenderse de actos de... Si un ciudadano considera que una ley viola su derecho a la libertad de expresión, puede recurrir al juicio de amparo para impugnar esa ley y proteger su derecho. En resumen, los derechos humanos son el pilar de nuestra dignidad y libertad, respaldados por principios como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresión, protegidos por las garantías que nuestro marco legal nos ofrece. Comprender todos estos conceptos no es solamente un ejercicio académico, sino una herramienta esencial para defender nuestra propia libertad y la de los demás y para construir sociedades más justas y equitativas. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de los derechos humanos. Hasta luego.